Muy buenas tardes, don Mario. Y buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Yo creo que se le escucha perfectamente bien. Muy bien, nada, me alegro mucho. Lo primero de todo, don Mario, aunque es conocido por todos los que hoy nos acompañan a través de YouTube, quería presentarle y hoy tenemos como invitado en este ciclo de 60 minutos con a don Mario Iceta, que es un ciclo de tertulias dedicado a cuestiones relacionadas con la educación de los hijos. Y en esta ocasión tenemos la fortuna de contar con don Mario, que nos hablará de las claves para la espiritualidad familiar y nos hablará de la familia como la iglesia doméstica. Por lo tanto, en primer lugar, don Mario, darle muchísimas gracias por acompañarnos hoy, porque también en esta situación de confinamiento está usted con muchos compromisos, con muchas cuestiones que atender, y es para nosotros un honor tenerle esta tarde con nosotros. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Encantado de estar con todos vosotros. Fenomenal. Y luego, ya para no, como la experiencia de otras sesiones similares que hemos mantenido a través de YouTube ha sido que el tiempo en ocasiones ha resultado escaso, yo no quiero robar tiempo a su intervención y sencillamente quería explicar a todos los que nos siguen hoy a través de YouTube cuál habíamos pensado que fuera la dinámica de esta tertulia coloquio. Y entonces, en primer lugar, habíamos previsto destinar quizá los primeros 20 minutos de esta sesión a la intervención de don Mario, que nos hablará sobre el tema que hoy nos ocupa, y a lo largo de esa intervención todos los que nos siguen a través de YouTube podrán ir haciendo sus comentarios y sus preguntas para don Mario en el chat de YouTube, y una vez que termine esta intervención inicial de 20 minutos, la conversación discurrirá por esas preguntas que puedan interesar a las personas que hoy nos siguen, de manera que ya sin más dilación le doy la palabra, no sin agradecerle de nuevo la presencia hoy con nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Como digo, encantado de estar de este modo novedoso para mí, con todos vosotros, con todas las familias. Como bien nos dice el título, y en estos 20 minutos que no quiero extenderme más para dar paso al diálogo, a vuestras preguntas, vuestras cuestiones, lo que más os puede interesar, lo había titulado como dos elementos, ¿no? Familia, iglesia doméstica, y luego claves para una espiritualidad en la familia, haciendo hincapié a esa educación de los hijos también de la dimensión espiritual. Lo de iglesia doméstica me parece que es muy importante porque iglesia, eclesía, significa los que son llamados, los que son convocados. Y yo quisiera recordar un evangelio de San Juan, en Juan 15, donde el Señor nos dice una cosa muy importante. Nos dice, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, yo os he convocado, yo os he reunido, yo os he hecho eclesía, os he hecho el uno para el otro, y os he convocado, elegido, y os he destinado una vocación, os he elegido, elegidos, consagrados en el matrimonio y enviados para que deis fruto, y además vuestro fruto permanezca. Y uno de los frutos que permanecen son precisamente los hijos como fruto del matrimonio. Por tanto, por eso el matrimonio es una iglesia y es doméstica, la domus, el lugar habitual, el lugar cotidiano donde vivimos, ¿no? Y segundo, unas claves de espiritualidad familiar, porque si es el Señor quien nos convoca, es el Espíritu quien preside también esa convocación. Es el Espíritu quien anima la vida familiar y quien nada más hace que el matrimonio sea fecundo. El Espíritu es siempre generador de vida, ¿no? Por tanto, por eso elegir ese título de familia, iglesia doméstica y con una espiritualidad, es decir, un espíritu que la mueve, que la conforma, que la orienta, que la sostiene. Para no perderme muchas disquisiciones, me parecía que lo más oportuno era tomar el capítulo 9 de la exhortación Amoris Laetitia, que habla en ese último capítulo de la espiritualidad familiar, y lo divide como en 4 temas fundamentales que yo quisiera dedicarle 4 minutos a cada uno. Los temas son, primero, una espiritualidad de comunión, es muy importante, además comunión sobrenatural,
no mera comunión natural, sino sobrenatural, animada por el Espíritu. El segundo tema es estar juntos en oración a la luz de la Pascua. Estamos ahora en tiempo de Pascua, juntos a la luz del misterio pascual que nos sostiene en su pasión y en su resurrección, en sus penas y en sus gozos. Un tercer elemento que es, ¿cuál es la espiritualidad de un amor que el Papa llama exclusivo? La exclusividad que precisamente condiciona y caracteriza el matrimonio es el amor mutuo y exclusivo y libre del esposo y de la esposa, y además con libertad. Adelanto ya un punto en que me parece importante. A veces da la sensación de que cuando uno ya se centra en una vocación, como que ha perdido la libertad, ¿no? Incluso en el fondo del modo en que se hacen las despedidas de soltero, da la sensación que es, tú ahora disfruta de tu libertad porque cuando te cases ya no lo vas a hacer. Justo es todo lo contrario. Justo tu libertad se centra cuando has elegido y te mantienes en la elección. Por eso el amor sigue siendo un espacio de absoluta libertad, según el Espíritu del Señor, en esa absoluta libertad. Y por último nos habla el Papa de una espiritualidad del cuidado, cuidarnos, del consuelo y del estímulo. Bien, me gustaría simplemente, como digo, una breve palabra de cada una de estas 4 cuestiones y después nos puede dar para mucho, en todo caso, en el diálogo. Primero, la espiritualidad de comunión sobrenatural. El Papa nos dice que hemos sido convocados por el Espíritu y que Dios habita en medio de nosotros. Estos días, por ejemplo, hemos estado pues celebrando las Eucaristías a distancia, ¿verdad? No podíamos acudir al templo, no estaba previsto entre las normas y hemos estado muchas familias en casa uniéndonos espiritualmente, ¿no? Y ciertamente el Evangelio nos dice, cuando 2 o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También nos habla precisamente de esa inhabitación trinitaria del Señor en nuestros corazones. Y luego algo muy importante, la teología siempre dice que Dios no se ata a sus sacramentos. No es ahora cuestión de entrar en teología sacramentaria, ¿no? Pero en los sacramentos siempre se habla, los clásicos, el sacramentum es un sacramentum tantum, res et sacramentum y un res tantum. ¿Qué significa? El sacramento es un signo que remite, que contiene una realidad espiritual. En el caso de la Eucaristía, el sacramento, el signo, es ciertamente el pan y el vino, ¿verdad? Y lo que contiene la res es precisamente la presencia del Señor, que es alimento para nosotros, que nos sostiene. Bien, esa es la forma habitual, ¿verdad? Pero es que ni siquiera Dios se ata a lo que Él ha hecho, es capaz de trascenderlo, ¿no? Por eso la res del sacramento, la res tantum del sacramento, la presencia del Señor que vivifica nuestra vida es capaz de traspasar también las puertas cerradas, como dice el Evangelio, en esos casos extraordinarios y que no hemos podido acudir físicamente a la Eucaristía. El Señor está en medio de nosotros como iglesia doméstica, vivificando nuestras vidas, ¿no? Y dice un párrafo muy importante el Papa, dice, la comunión familiar es un verdadero camino de santificación de la vida ordinaria. Camino de santificación de la vida ordinaria. ¿Os suena esto, verdad? De crecimiento místico y de unión íntima con Dios. Es decir, vivir la comunión de la familia nos hace crecer místicamente. Místico en latín es espiritual. Espiritual, místico son 2 expresiones de una misma realidad. La comunión familiar nos hace crecer espiritualmente y es un medio de unión con Dios. O sea, algunos tienen la intención de que, bueno, yo me uno con Dios cuando rezo, pero ahora cuando estoy, pues no sé, atendiendo a los hijos, colaborando con mi cónyuge, como que eso que no va. No, eso, porque la comunión viene de comunicación, se hace comunión cuando se comunica, y hacemos comunión cuando compartimos. Curiosamente, el compartir que genera comunión nos une con Dios. Esas acciones ordinarias de todos los días, de levantar a los niños por la mañana, de ponernos a rezar un rato antes de ir al cole, de estar organizando los desayunos, de irnos a trabajar, de a la tarde ayudar a hacer los deberes, de estar un rato con el cónyuge contándonos cómo ha ido el día, es el modo de crecimiento íntimo y de comunión con Dios. Dice más el Papa,
La espiritualidad se encarna en esa comunión familiar, toma carne el espíritu en esa comunión. Y dice, quienes tienen hondos deseos espirituales no deben sentir que la familia los aleja del crecimiento en la vida del espíritu. La familia no nos aleja del crecimiento, ¿no? Os pongo un ejemplo, me suele hacer gracia mi madre, que vive conmigo, cuando voy a ejercicios espirituales o voy día de retiro, y me suele decir, bueno, ay, hijo mío, sí, vete y reza para que el Señor te santifique. Yo le dije, a ver, ama, el Señor me santifica también cuando estoy bregando como obispo, ¿eh? Cuando estoy en el despacho con cuestiones, cuando estoy reunido en consejo episcopal, cuando estoy de visita pastoral en las parroquias, cuando estoy redactando una carta pastoral, el Señor nos santifica en el trabajo, en la vida ordinaria. Por tanto, la vida familiar igual, es decir, bueno, me voy a santificar al retiro porque cuando estoy en mi casa haciendo cosas del mundo, como que no me santifico, justo todo lo contrario, dice el Papa. Quien tiene hondos deseos espirituales no debe sentir que la familia le aleja del crecimiento, sino que es el camino que el Señor utiliza, ni más ni menos, dice el Papa, para llevarles a las cumbres de la unión mística, ni más ni menos. O sea, nos está diciendo que nos va a llevar a la cumbre de la unión mística, la misma cumbre que experimentan el carmelita descalzo, la misma cumbre que experimenta la religiosa Clarisa, la misma cumbre que experimenta el sacerdote, porque al fin y al cabo el fin de todos es el mismo, aunque los caminos sean diversos, ¿eh? El camino, el modo de vida, no sé, de una persona, de un religioso, de una misionera, de un presbítero, de un padre, madre de familia, son diversos, pero el fin es llevarles a las cumbres de la unión mística. Y es en vuestra vida ordinaria, de vida familiar, de amor conyugal, de amor a los hijos y de educación de los hijos, de la vida del trabajo, el camino que el Señor utiliza para llevaros a la cumbre de la unión mística. Bien, eso respecto al primer punto, no me quiero alargar más, después vendrían quizá más cuestiones para el diálogo. Segundo punto, el Papa nos dice que tenemos que estar juntos en oración, transformar la vida en oración, porque hay muchos tipos de oración. Está ciertamente la oración vocal, el Padre Nuestro, los actos de piedad, el Ángelus, oración vocal. Está la oración de meditación, cogemos un texto del Evangelio a la luz de Dios y lo queremos meditar y queremos estamos cercanos del Señor. La oración de contemplación, está la oración litúrgica, la Eucaristía, la liturgia de las horas, pero está la oración del cuerpo, por ejemplo, pues el cansancio del trabajo, está la oración del trabajo, el trabajo nos santifica, lo ofrecemos a Dios, está la oración de la entrega, del servicio a los demás, transformar la vida en oración. Y ojalá nuestra vida tuviera todos los colores del arco iris, ¿no? Del espectro luminoso, todos los tipos de oración. Y por eso la vida puede ser oración, oración personal, oración meditativa, contemplativa, oración litúrgica, oración del servicio, oración del compartir, oración de ayudar a los necesitados, la oración del trabajo, la oración de la persona que está enferma o que está ya con sus facultades físicas, mentales disminuidas, la oración, ¿no? Y previamente el Papa nos dice esto, estar juntos en la oración a la luz de la Pascua. La Pascua consiste en el misterio de muerte, de pasión y de resurrección del Señor. Estar con Él cuando viene la dificultad, cuando viene la cruz, cuando viene la incomprensión, cuando no vemos por dónde ir, estamos en esa oscuridad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, clamaba el Señor en la cruz, ¿no? Está en nuestras cruces de cada día. Él nos dice que no toma su cruz de cada día y cada uno debe saber cuál es su cruz personal, su cruz familiar, su cruz en el trabajo. Y también, ciertamente, los momentos de gozo, de gloria. Incluso el Papa habla de los momentos de gozo y de gloria, incluso él dice el de la relación conyugal, de la sexualidad. Dice como momento de gozo, de Pascua del Señor, que además genera una vida nueva. Estar a la luz de la Pascua. Qué importante es estar a la luz, no estar a la oscuridad. Precisamente la primera lectura de la misa de hoy nos habla de ser hijos de la luz, no caminar en las tinieblas, ser hijos de la luz. Y el Papa nos da algunos elementos que no quiero ahora profundizar. Nos habla de la oración, ya lo he dicho antes, de la Eucaristía, juntos en familia, que los
que los hijos, los niños ven ya desde el principio que la relación con Dios es una relación natural, ordinaria, normal, que no tiene nada que ver con supersticiones, con, no sé, con elementos atávicos, ¿no? Tiene una relación que ver con una relación de un Dios que está presente en medio de nosotros, a quien amamos, a quien queremos, que preside nuestra familia, en quien confiamos, a quien invocamos, que pedimos su protección, ¿no? Esa es la oración del Señor, ¿no? La Eucaristía, que tiene que ser quien concentra a la familia, ¿no? La Eucaristía es la fuente de toda espiritualidad y también de la espiritualidad matrimonial. Existe una relación muy profunda entre matrimonio y Eucaristía. Ahora no es el momento quizá de entrar en ella. No deja de ser el mismo misterio nupcial de Cristo expresado en diversidad de sacramentos, ¿no? Nos habla de una piedad popular, pues muy importante, la oración de la mañana, ofrecemos el trabajo, bendecimos la mesa cuando estamos juntos, damos gracias por la noche, pedimos perdón, rezamos el rosario, un misterio del rosario, una invocación, celebramos los santos, celebramos los días de fiesta del nuevo singular, sabiendo que celebramos el domingo, que celebramos, hoy por ejemplo es una copatrona de Europa, Santa Catalina de Siena. Vamos conociendo la vida de los santos, la vida de la Iglesia, de modo que la familia se inserta en la corriente mística que es la Iglesia, ¿no? Donde se hace presente el misterio de Cristo, misterio de salvación. Bueno, paso al tercer punto, para no alargarme. El tercer punto nos dice esa exhortación: profundizar una espiritualidad del amor exclusivo y libre. Las dos palabras son importantes, esa exclusividad, ¿no? El amor conyugal es distinto del amor de amistad. Uno puede tener muchos amigos, muchos cónyuges, ya entra en una contradicción. El amor conyugal exige exclusividad, una entrega, una donación total y un recibimiento total del otro que incorpora la corporalidad, ¿no? Y además, el libre, la otra persona, el cónyuge, no es posesión mía, es un don, no es un objeto, no es un instrumento, no es un medio para alguna necesidad mía, ¿no? Es un don inmerecido que Dios me regala y también yo soy un don para esta persona. Y los hijos, lo mismo, no son un derecho, los hijos son un regalo, un don que el Señor pone en nosotros para que sean cuidados, para que alegren nuestra vida, para que hagan crecer nuestro amor. Y el Papa precisamente en ese punto tiene un párrafo denso. Yo quiero en un minuto, si puedo, aunque sea leerlo. Luego, si os parece, podemos entrar en ello en el diálogo, porque veo que me como el tiempo, ¿eh? Dice el Papa: hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un espacio de sana autonomía, ¿eh? El amor significa un nosotros, pero no disuelve el yo y el tú, ¿eh? O sea, el yo y el tú permanecen siempre recíprocos, ¿eh? No se disuelven en sí como un azucarillo, ¿eh? El nosotros implica que existe esa reciprocidad, complementariedad entre yo y tú, no se funden, no desaparecen. Es un espacio de sana autonomía. Cuando cada uno descubre que el otro no es suyo, dice el Papa, el otro no es tuyo, no es tu posesión. Hace poco recuerdo que esa diatriba política es que los hijos no son de los padres, ¿no? Bueno, a ver esto cómo lo entendemos, ¿no? Es decir, no, evidentemente no son posesión, no es un instrumento más. Yo tengo un televisor, un coche, una hija, un gato y la casa del verano. Evidentemente no es una posesión, pero evidentemente la generación de los hijos incluye la educación, porque significa generar personas, no solo dar a luz, sino estoy engendrando una persona, por tanto, la tengo que hacer crecer, es parte de mi acción y responsabilidad generativa como pareja, como familia. Bueno, podemos entrar en el tema si queréis. Pero dice esto, ¿no? Cada uno descubre que el otro no es suyo y los hijos son suyos. Tienen un dueño más importante, que es el Señor, dice el Papa. Nadie puede pretender tomar posesión de la intimidad más íntima, personal y secreta del amado. Siempre existe un núcleo que es de Dios. Y nos damos cuenta que existen elementos profundos en nuestra vida que, aunque
quisiéramos, otros no pueden acceder, no son capaces de entender. Ahí solo entra Dios, ¿no? Y es el Papa, solo Él, Dios, ocupa el centro de esa vida, el centro de esa vida. Al mismo tiempo, el principio de realismo espiritual hace que el cónyuge ya no pretenda que el otro sacie completamente sus necesidades. El cónyuge se nos entrega totalmente y nosotros nos damos al cónyuge totalmente, pero nos damos cuenta que no somos capaces de satisfacer absolutamente todo, porque el corazón humano es infinito, nosotros somos limitados. El corazón humano siempre va a necesitar algo más que solo Dios es capaz de colmar. Ni siquiera todo el universo es capaz de colmar el corazón humano, solo Dios lo puede colmar, ¿no? Dice, el Papa dice que una palabra que puede ser chocante, dice, es preciso que el camino espiritual de cada uno le ayude a desilusionarse del otro. A ver, Señor, ¿cómo es posible? Si estamos diciendo que hay que estar enamorados, que hay que amar, ¿cómo que me desilusione del otro? ¿No? Y el Papa lo explica. ¿Qué significa esto? Significa dejar de esperar de esa persona lo que solo Dios me puede dar. Esto es importante, ¿no? Porque así no tendremos tampoco, como digo, desesperanzas, ¿no? Es verdad que aunque alguien me quiera con locura, hay facetas que necesitan más, ¿eh? Y que solo el amor de Dios me lo puede dar, ¿no? Y el Papa continúa, esto exige un despojo interior, una pobreza interior, un saber que dependo de otros y dependo de Dios. El espacio exclusivo que cada uno de los cónyuges reserva a su trato solitario con Dios. Muy importante. Y algunos dicen, bueno, es que rezamos juntos, vamos a misa juntos, muy bien. Pero el Papa dice, hace falta un espacio exclusivo de trato solitario con Dios de cada cónyuge. Y dice, y en ese espacio nos permite sanar heridas de la convivencia y posibilita encontrar en el amor de Dios el sentido último de la existencia. ¿Eh? Como digo, el nosotros no anula el yo y el tú, sino que nos une y además nos invita y nos impulsa a una trascendencia que solo Dios puede colmar. Yo sé que esto quizá puede ser un poco complicado de explicar, pero estoy seguro que lo vivís en vuestros matrimonios, que muchas veces, bueno, y tenemos un cónyuge fabuloso, pero a veces nos damos cuenta de que necesitamos elementos que el ser querido no nos puede dar y Dios nos puede dar, ¿no? Necesitamos esa autonomía de estar con Dios y de reparar y de retomar fuerzas. Es curioso cómo Jesús tantas noches pasaba a solas todas las noches con el Padre, sanando también pues, las heridas de su humanidad, que tenía que confrontarse con sus discípulos que no entendían, con los fariseos que le perseguían, con quien solo quería de él cosas materiales y no quería ir más allá. Y el Señor sana esas heridas con el Padre, con el Padre. Y por último, el último tema, nos habla el Papa, una espiritualidad del cuidado, del cuidado. Y el Papa, que es un hombre muy gráfico, ¿no? ¿Os acordáis que decía que la Iglesia es un hospital de campaña? Bien, donde somos nosotros curados, no vayamos aquí de sobraos, nadie, no, es que nosotros, yo soy el cirujano y a ver los pobrecitos que vienen. No, tú has sido un curado, que seguramente tienes muchas heridas y todavía supuran y que tienes muchos problemas, pero en fin, y el Señor te pone para que también a otros les ayudes a curarse. O sea, no es yo aquí el jefe y tú ahí el pobre, ¿no? No, aquí todos somos pobres, ¿no? Es un hospital de campaña donde el buen samaritano, Cristo el Señor, nos cura a todos y nos pide que nos ayudemos a cuidarnos. Y el Papa dice, Iglesia, hospital de campaña y la familia, el hospital más cercano. Sabemos que nuestras heridas en la familia encontramos el tratamiento. En nuestras familias, en el cariño, en la misericordia, en el perdón de nuestras familias, se pone el ungüento. Por eso la familia es un hospital cercano. Y nos habla del cuidado del otro. Cada uno, con cuidado, pinta y escribe la vida del otro. El Papa en esta expresión poética, ¿no? Es decir, el otro es capaz de expresar todo lo que lleva dentro en el amor de la familia. Esto cuanto con vuestros hijos, ¿no? Que son como un elemento noble, una materia noble, que ahora con nuestro cariño y cuidado hemos de modelar para que saquen de sí y expresen lo mejor que llevan dentro, sean capaces de expresar los dones que Dios les ha dado y que están quizás ahí escondidos
y tienen que expresarse y que crecer, ¿no? Y eso se hace con el cuidado del otro. También la dimensión espiritual, con ese cuidado, ¿no? Luego dice contemplar a cada uno con los ojos de Dios. Qué importante es saber bajo qué perspectiva miramos o vemos a los demás, ¿no? Nos dice que tenemos que contemplar con los ojos de Dios y reconocer en Cristo a Él. Yo siempre pongo ese ejemplo que me llama la atención de cuando Samuel eligió a David como rey de Israel en nombre del Señor, ¿no? Y pasaron los hijos de Jesé, el primero era pues muy espectacular y dijo, será este el rey. Y le dice Dios a Samuel, no, no, ese no es, porque tú miras las apariencias, pero yo miro el corazón. Saber mirar al corazón, saber mirar con los ojos de Cristo. El ser amado merece toda nuestra atención, todo nuestro tiempo. Y dice el Papa, y así brota la ternura que significa precisamente hacer más llevadera, hacer amable, hacer gozosa la vida del otro. De modo particular cuando se presentan límites. Yo ayer ponía un Facebook y un Instagram agradeciendo a las personas con discapacidad. Muchas veces pensamos que son personas, bueno, a las que hay que cuidar. Sí, todos tenemos que cuidarnos, pero son personas que nos dan tanto, que aportan tanto, que nos hacen ver de modos distintos. Y decía a las familias, adelante por esa persona que está en vuestro seno. Y a ellos decía, os queremos y os necesitamos. Bien, ese cuidado y ese cariño se expresa cuando aparecen los límites de la otra persona, cuando aparece la ancianidad, ¿no? Y esas personas pueden darnos tanto a nosotros, ¿no? Y por último, esa espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo se manifiesta en ser hospital hacia los demás. Sería una alteración del amor conyugal si solo queda reducida a la propia familia. Sería una concepción burguesa del amor conyugal. Bueno, yo quiero a los míos, protejo a los míos, como la gallina a los polluelos, pero eso puede llegar a ser patológico, puede llegar a ser, como digo, realmente una alteración de que el amor se repliega sobre sí, porque el amor nunca se repliega sobre sí, el amor siempre expande los propios límites, ¿no? Por eso, cuando se vive realmente el amor conyugal, se cuida, claro que sí, de los propios hijos y se cuida lo que hay alrededor y lo que hay más lejos. Yo siempre digo que la Cáritas y la ayuda a los necesitados tiene sus raíces en la familia, porque la familia, si vive realmente el amor, nos enseñan a amar a otros, a salir de nosotros, a compartir lo que tenemos. Y por eso, en la familia, qué importante es decir, las cosas no son tuyas, mías, son nuestras y están a disposición de los demás y compartimos lo que tenemos y ayudamos a mirar a los demás como en nuestra casa nos miran, a mirarles con cariño, como Dios nos mira y como Dios nos cuida. Bueno, resumiendo, he tocado los 4 puntos que ahora podemos dialogar sobre lo que queráis. El primero, una espiritualidad de comunión. La comunión es fruto de la comunicación, de compartir la vida. Estar juntos en oración a la luz del misterio pascual, de la Pascua. Tercero, una espiritualidad que hace crecer el amor como un amor exclusivo y libre, que no agobia, que no sofoca. Y una espiritualidad del cuidado de quienes somos, del consuelo en los límites, con la ternura y también del darnos y cuidar de los demás. Bueno, yo me he pasado de tiempo, ya lo siento, pero, en fin, esas 4 pinceladas me parece que pueden iluminarnos y ayudarnos para vivir con profundidad una espiritualidad en esa iglesia doméstica que son las familias. Así que ahora, bueno, agradezco vuestra bondad y vuestra paciencia y ahora pues me someto a un tercer amable grado, pues para aquellas cuestiones que yo, que no, ni mucho menos manejo las cosas, ni lo sé todo, ni muchísimo menos, pero bueno, si yo puedo iluminar en algo o andar en alguna cuestión y dar algo de luz, pues encantado de responder a vuestras cuestiones y de dialogar sobre las cuestiones que estiméis más oportunas. Adelante. Muy bien, don Mario, pues muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Veo que ya vamos teniendo unas cuantas preguntas, que además por lo que veo en los participantes en el chat hay matrimonios de muy distintas edades. La verdad es que veo una amplia representación entre la gente que está hoy con nosotros. Entonces, por supuesto, queríamos agradecerle muchísimo pues toda la atención y todo el esmero y también esta primera intervención tan clara.
y si le parece vamos pasando a las preguntas que yo creo que vertebrarán nuestra conversación, que más que un tercer grado tenemos la ilusión de que sea como estar con usted tomando un café, pues no sé, en el Palacio de Urgoiti, por ejemplo, ¿no? Tranquilamente en una tarde de verano, así que pasamos con las preguntas. Entonces nos pregunta José María desde Bilbao. Dice, buenas tardes, don Mario, gracias por estar aquí. Hablando con muchas familias estos días, algunas me han comentado que están descubriendo lo bueno que es rezar en familia. A las familias que no tienen hábito de piedad, ¿cómo se les puede animar a que lo hagan? Porque una vez que lo hagan, seguro que verán lo bien que les viene, pero lo complicado es que empiecen. Así es, pues como en todo hay que hacerlo, pienso yo, con pequeñas dosis, ¿no? Yo pienso que un modo muy bonito, muy interesante para entrar en oración es, con respecto a la oración vocal, ciertamente decir, mira, a la mañana, pues ponte presencia de Dios, dale gracias por el nuevo día y ofrece el día, ¿no? Nos debemos de fijar que estamos muchas horas trabajando, nos cuesta mucho y volvemos muy cansados y los trabajos son duros. Ahora con esta crisis veremos a ver cómo estamos de trabajo y de parados, ¿no? ¿Qué menos que ofrecer? O sea, demos cuenta que la tercera parte de nuestro tiempo lo pasamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando, pues que no sea en vano. El ofrecer. Yo incluso le comentaba a quien lleva pastor del trabajo de nuestra diócesis que me gustaría, como el 1 de mayo, que es pasado mañana, ¿no? El Día del Trabajo, pero como suele ser, pues días entre semana, un domingo de Pascua, el tercero, por ejemplo, que hemos pasado, dedicarlo al tema del trabajo, la certificación del trabajo. Entonces yo pienso que ofrecer el trabajo, dar gracias por la comida, ¿no? Bien sabemos que la inmensa parte del mundo la alimentación es muy deficitaria y cuánta gente pasa muchísima hambre, ¿no? Y a la noche no solo pedir perdón, a veces somos un poco bien, pero sobre todo dar gracias por todo lo que hemos dado. O sea, yo pienso que hay unos elementos que se puede decir, oye, mira, ¿por qué no? Que sea útil lo que haces, que no solo quede en la oscuridad del anonimato de lo que has trabajado, ¿no? Y luego para entrar en oración personal creo que es muy útil leer el Evangelio del día. O sea, tampoco decir, bueno, ¿cómo rezar? Mira, a veces no sabemos qué cosas regalar y regalamos tantas cosas inútiles. Pues esos libretos del Evangelio de cada día, que vale 2 euros, 3 euros. Oye, ¿por qué no un ratito cuando puedas? A ver, mientras vas en el autobús o en el metro, cuando haces una pausa, no sé, después de comer, a la tarde cuando llegas a casa y te has quitado las cosas de trabajar o estás atendiendo tal, lee el Evangelio del día, ¿qué te dice? ¿Qué te suena? Pienso que son elementos para entrar, para entrar. Y ahora que vendría el mes de la Virgen María, ¿no? Pues también alguna actividad pues mariana, ¿no? A mí me llama mucho la atención el Día de la Virgen de Begoña aquí en Bilbao, ¿no? Vemos que nuestras misas, pocas son multitudinarias, nuestras estadísticas dicen que, bueno, que en Vizcaya van a misa los domingos unos 120.000 feligreses. A ver, no está mal, son 3 veces al mes, no está mal, todos los domingos. Pero me llama mucho la atención el Día de la Virgen de Begoña, ¿no? Aunque es el 11 de octubre, pero el día 15 de agosto, como sabemos, a partir desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la tarde hay misa cada hora y no cabe un alfiler en la basílica. ¿Qué tiene la Virgen María, ¿no? que nos acerca a ella, ¿no? Una oración sencilla a la Virgen, ahora que viene el mes de mayo, incluso si alguien se anima a un misterio del rosario, digo para los que no han rezado nunca, ¿no? Un recuerdo a la Virgen, un Ave María. Bueno, son pequeños elementos, ese ofrecer al día algo, ese coger el Evangelio del día un poco, el tema de la Virgen. Luego, hombre, la misa, pues ojalá, ¿no? Yo recuerdo que a veces cuando era párroco y tenía que tratar pues matrimonios y prepararles para casar, siempre les preguntaba, ¿y vosotros soléis ir a misa? Y poco, bueno, por ejemplo, digo, oye, ¿por qué no algunos domingos, ahora en tiempo de Pascua, el día de Pentecostés, te acercas al Señor y le escuchas, ¿no? Bueno, son pequeños elementos que ojalá nos iniciaran a ese contacto y a esa vida con el Señor. Muy bien, don Mario. Y luego nos pregunta José Antonio 2 cosas. En primer lugar, ¿cómo vive, como persona que además es médico y obispo, el sufrimiento de tantas personas ante esta tragedia humana que estamos viviendo? Y en segundo lugar, esta pregunta relativa a la esperanza, ya que el ejemplo que puso hace unos años sobre Yahvé y Moisés cuando abrió el Mar Rojo para protegerle de la persecución de los egipcios. ¿Qué nos diría en esta situación de tragedia humana como médico y como obispo? Y por otro lado,
¿qué palabras de esperanza nos podría transmitir? Bien, efectivamente, cuando se acerca la muerte y estos días, como digo, estamos viviendo, en España creo que son ya 23.000 muertos por el coronavirus, aparte de otros fallecimientos por otras causas más habituales, por decirlo de algún modo, ¿no? Ciertamente la muerte abre debajo de nosotros como si se abriera el suelo, ¿no? Porque no estamos hechos para la muerte, estamos hechos para la muerte. Y el dolor huimos de él, porque no estamos hechos para el sufrimiento, no estamos hechos ni para la muerte, ni para el sufrimiento, ni para la soledad. Estamos hechos para la vida y además para una vida eterna y para amarnos y vivir juntos para siempre, ¿no? Entonces, evidentemente, el sufrimiento, la muerte, la cera hiere profundamente los tres elementos propios de la vida, ¿no? El vivir, el estar juntos, el ser felices, ¿no? Pero precisamente el Señor nos pide un acto de confianza, un acto de confianza. Lo que estamos celebrando estos días es que Él ha asumido nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestra muerte y las ha transformado en fuente de vida. Hay un elemento, aparte del Mar Rojo de José Antonio, que muchas veces hemos comentado, hay otro elemento del Viernes Santo que es muy importante. Dice que cuando Cristo muere en la cruz, dice, el velo del templo se rasgó. ¿Qué significa esto? Como sabemos, en el templo había como varios niveles de acercamiento a Dios. Dios habitaba en el Sancta Sanctorum, su presencia era especial en el Sancta Sanctorum, al que solo podía acceder el sumo sacerdote. El Sancta Sanctorum estaba cubierto por una tela, por un velo. Ahí no se podía entrar, era el lugar, solo el sacerdote, según estaba dispuesto la ley de Moisés, podía entrar de cierto modo a hacer el sacrificio. Nos dice los evangelistas que cuando muere Cristo se rasga el velo del templo. ¿Qué quiere decir? Se acabó la separación con Dios. Tenemos acceso directo a Dios, a su vida y a su esperanza. Él ha rasgado el velo de la muerte, ha roto los límites de la muerte, ha rasgado ese límite, nos ha abierto las puertas definitivas a la vida y ahí ha entrado primero Cristo como cabeza nuestra. Y Él estamos unidos nosotros, ¿no? Por eso las personas que han fallecido con Cristo han sido llevadas, han atravesado ya ese velo que todos tenemos que atravesar con un nuevo parto. Como cuando salimos de nuestra madre por el seno a la vida natural, tenemos que pasar todavía ese velo rasgado para la eternidad, ¿no? Y en el fondo es una cuestión ciertamente de dejarse querer por el Señor, ¿no? El Señor no solo nos espera al fin de nuestra vida para hacernos pasar por esa rasgadura del velo hacia el Santo Sanctorum, sino que cada día nos hace traspasar ese límite, ¿no? Y cada día abre para nosotros, rasga velos de lo que parecía infranqueable, ¿no? En estos momentos, no solo de dolor de familiares, de empresas que tienen dificultades para seguir, de gente, viendo ayer en las encuestas del paro, ¿no? Cientos de miles de personas que no saben cuál va a ser su futuro en el empleo y tienen que dar de comer a sus familias. Dios abrirá los caminos y nos pone a otras personas para que sean ángeles nuestros que nos ayuden a dar con ese camino y nos ayuden a transitar en estos caminos duros, ¿no? Por tanto, Dios no nos deja solos. Dios abrirá para nosotros el velo que nos cubre en el luto de muchos tipos y además pondrá ángeles en nuestros caminos que nos acompañen a transitar por situaciones difíciles, pero donde siempre hay un camino de esperanza y de luz. Y eso pedimos al Señor, su ayuda presente en nosotros y la ayuda de tantos hermanos que nos ha puesto alrededor para que cuiden de nosotros y nos ayuden a transitar espacios oscuros para llegar a la luz. Muchísimas gracias, don Mario. Y luego nos pregunta Isabel, madre de 7 hijos, los mayores ya van llegando a las etapas de la adolescencia y ahí se entiende el contexto de la pregunta. Dice, ya ha hablado de ello un poco, ¿cómo acercar a nuestros hijos a Dios y enseñarles a rezar sin ser pesados y correr el riesgo de que se puedan cansar cuando están en edades más complicadas como la adolescencia? Bien, yo pienso que en primer lugar es la vida espiritual de la familia sin estridencias, sino de modo, como digo, natural. Una presencia de Dios que se hace habitual en la casa, donde tenemos momentos de encuentros comunitarios con Él, como decía, cuando rezamos en familia juntos, bendecimos la mesa, de encuentros personales, ir conociendo a Dios en la vida habitual. Luego, ciertamente, ir introduciendo a los hijos
en la vida comunitaria parroquial o de los grupos, ¿no? Pues vemos en las parroquias cómo pueden ir sumándose a la vida parroquial, ciertamente cuando se van preparando, por ejemplo, para los sacramentos, ¿no? También si acuden a colegios religiosos o no, también un profesor de religión, ¿no? que les puede ayudar. Tiene que ser una introducción ciertamente con una pedagogía. Nosotros en la diócesis tenemos un programa que se llama SNATU, Despertar, precisamente es acompañar a las familias con niños de 0 a 6 años, donde existe una pedagogía de cómo los niños van siendo introducidos de modo natural en una dimensión que es tan real como otras dimensiones de su vida, ¿no? Es verdad que luego llega el tiempo de la adolescencia, es un tiempo de crisis, de dificultad, de rebeldía, de reconfigurar la propia vida, y ahí hace mucho la compañía de los amigos, hace mucho la cercanía de seres, personas, pues catequistas, gentes de parroquia, gentes de pastoral, el párroco, que les puede ayudar. Es verdad que ahí, como se dice, pesa más la tribu que la familia. A veces no es fácil, le decimos a los hijos que vayan a misa y les da como vergüenza y no, mis amigos no van. Bueno, pero pienso que son semillas que hay que ir plantando, que también cuando Dios quiera florecerán. Cuando Dios quiera, no son semillas perdidas. No pensemos que igual, si de los hijos pues ya no van a misa con tanta asiduidad, empiezan a cuestionarse cosas. Pienso que las cosas no se trata de forzar, no se trata de un aguacero, se trata de un rocío, que de modo suave vaya calando, vaya enamorando, y luego esto está en manos de Dios. Yo recuerdo que cuando me ordené sacerdote, un compañero que se ordenaba, en su estampa de ordenación ponía: lo nuestro es sembrar y con paciencia saber esperar. Es muy importante. No queramos recoger los frutos ahora porque además no son nuestros. El Señor nos dice que el incremento lo da Él, y dice que la semilla crece y nadie sabe cómo ha sido. O sea, el Señor curiosamente nos envía a sembrar y nos envía en todo caso a recoger lo que Él ha producido, ¿no? Entonces, en estos casos lo nuestro es sembrar con paciencia, con cariño, con amor, y el Señor dará el incremento. Bueno, son pistas que quizá nos pueden un poco ayudar tampoco a no desesperar cuando vemos a veces que los hijos en ciertas edades pues están más fríos con respecto a la fe, no sabemos cómo funcionar. Sembrar como rocío y pedir a Dios que dé ese incremento. Muy bien. Y luego don Mario nos pregunta, Sergio Arana, que me fuerza a hacer esta pregunta de su parte. 2 preguntas. La primera, don Mario, ¿cree que el Atleti va a ganar la Copa? Segunda, necesitamos alegrías en la diócesis. Además de ganar la Copa, nos gustaría que nos hablara algo del seminario de Bilbao y en general de los seminarios en España. Bueno, la Copa está, por supuesto, la damos ya que está en casa. Yo creo que la podían traer ya, y iremos a Sevilla cuando se pueda, pues a disfrutar, y a traernos el jarrón para casa sin ninguna duda. Y con respecto a alegrías, pues sí, a pesar de las dificultades que vivimos en todos los ámbitos, en todos los aspectos, es evidente que Dios está en medio de nosotros y que Dios vivifica su iglesia y la hace caminar, ¿no? Yo cuando hago visitas pastorales, ahora estaba haciendo la visita pastoral a la unidad pastoral que llamamos Recarte, que es la zona de Zorroza, Cruces, Retuerto, bueno, son 8 o 9 parroquias. Bien, en todas ellas ves siempre vida, ves vida. Y ves un grupo de gente, como el Señor suscita, típica señora que lleva muchos años de catequista, otra que cómo mueve Cáritas, otro cómo se dedica al tema de la música, la otra cómo con los jóvenes tiene mano, luego el grupo de chicos y de jóvenes pues que mueven estos grupos en todos sitios donde he ido, hasta las parroquias que pueden parecer más modestas. El Señor tiene el resto de Israel, tiene un grupo de gente que Él mueve, que Él suscita de una valía impresionante, ¿no? Evidentemente también los sacerdotes, claro que sí, que están allí y que, bueno, se multiplican para llevar varias parroquias, ¿no? Antes eran varios curas en una parroquia, hace 50 años, ahora es un cura para varias parroquias. Bueno, estamos como estamos. Pero el Señor sigue también suscitando, sigue suscitando ministros ordenados, ¿no? En este caso tenemos 9 seminaristas en el seminario. Bueno, también tenemos personas que se preparan al diaconado permanente. De hecho, el 28 de junio
en la parroquia de San Vicente Mártir de Baracaldo voy a ordenar un diácono permanente. Si Dios quiere, el curso que viene ordenaré otro diácono permanente y un diácono para ser ordenado presbítero. Bien, el Señor no nos abandona, da siempre los signos de su presencia, mueve las cosas, como digo, con instrumentos pequeños, insuficientes. Se hace verdadera la parábola del grano de mostaza, pequeñito pero que crece, ¿no? O de la levadura, que con un poquito fermenta toda la masa. El Señor actúa, y ciertamente pues el ministerio del obispo te hace tener una visión amplia de la diócesis, de las 295 parroquias y de todo lo que se mueve en todos los aspectos, el aspecto celebrativo, el aspecto de anuncio, el aspecto de caridad, el aspecto de servicio, el aspecto de comunión, y es grande, muy grande, y son muy grandes y muchos los dones que Dios da a nuestra diócesis de Bilbao y que, bueno, me tendría mucho tiempo para ir contándolos, pero ciertamente Dios se muestra en muchos gestos, pequeños, pero muchos gestos de cuidado, de cariño y de presencia. Y luego, don Mario, nos dice Esther: muchas gracias, don Mario, qué bien nos viene esto a las familias. ¿Cómo conseguimos dentro de tanto dolor mantener el ánimo? Pues ciertamente es un don que hay que pedir, que hay que pedir al Señor. El Señor dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Hoy tenemos los dones del Espíritu Santo. Precisamente estos son tiempos de confirmación. Yo espero que ya estamos barajando poder ya reabrir los templos y las celebraciones públicas el 11 de este mes. Queremos empezar un lunes para ir entrenándonos de cara al domingo, ¿no? Estamos trabajando en el Ejecutivo de la Policía Episcopal, los obispos del País Vasco, bueno, con los pasos y el modo en que lo vamos a hacer. Ciertamente, como digo, es pedir. Estos son tiempos de fortaleza, pedir la fortaleza. El otro día yo hacía también un vídeo ahí en Instagram y en Facebook, precisamente con el ángel Gabriel, Gabriel, que es fortaleza de Dios. Eso significa pedir el don de la fortaleza para estos momentos. Pedir el don de la paciencia. Nos vamos cansando. Bueno, ya los niños pudieron salir el domingo pasado, fue como la olla a presión, ¿no? Quitarle presión. Podremos ir también nosotros ya el sábado a dar algún paseo, viene un tiempo de gran responsabilidad, ¿no? Para no meter la pata y seguir controlando. El virus nos ha ido, ahí está. Tenemos que seguir siendo muy responsables. Fortaleza, paciencia, el don de la esperanza. El don de la esperanza para los fallecidos de un modo más tan doloroso, ¿no? Fallecer sin la compañía de las personas queridas, sin hacer las familias un duelo, es algo muy duro, y tenemos que pedir el don de la esperanza y estar muy cerca de ellas. Hoy en día los medios como este, que eran impensables hace 20 años, pues nos permite estar conectados y hacernos cercanos, pedir la esperanza, pedir la paz del corazón, pedir también la capacidad de darnos a los demás, de no pensar en nosotros. Yo siempre recuerdo la única frase de Jesús que no está en los evangelios, que está en los Hechos de los Apóstoles: hay más alegría en dar que en recibir. No pensar en nosotros tanto, sino pensar en los demás. Ahora tendremos mucha gente que va pues, a tener problemas para encontrar trabajo, que no va a llegar a fin de mes, que va a vivir con angustia muchas situaciones, que tiene que elaborar el duelo de sus seres queridos. Es hora de fortaleza, de paciencia, de paz, de esperanza, de caridad, de ayudarnos y darnos a los demás, de fe, de confiar en el Señor, y son dones que Dios los da. Por tanto, son dones que tenemos que pedir con insistencia, porque Dios responderá si Él dice: vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre os dará cosas buenas. O San Lucas creo que es: cuanto más vuestros padres dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden, ¿no? Vamos a pedir esos dones del Espíritu Santo que tanto necesitamos a nivel personal, familiar y a nivel social. Muy bien, don Mario. Y nos dice Vicente, desde Pamplona, que quería darle la enhorabuena por la propuesta del cambio en los cursos de preparación al matrimonio, a pesar de que por ello se le criticó duramente. Si nos puede hablar sobre eso y también un poco de esos cursos de preparación, pues le agradecemos. Sí, a ver, como sabemos, en el matrimonio hay tres etapas ya familiares. Consorcio, el año 81 hablaba de ellas, y Amoris Laetitia, el Papa Francisco los ha retomado. La preparación remota, que es precisamente esa educación afectivo-sexual, ¿no? Sobre todo para ya en la época de adolescencia, aunque siempre ya los niños están viendo cómo se les quiere, cómo se les cuida,
y se les educa los afectos, ¿no? Eso ciertamente es más marcado en la época de la adolescencia, de la preadolescencia, de la primera juventud. Es la preparación remota, aprender a amar, y aprender la inteligibilidad de lo que son los afectos, de lo que son los dinamismos sexuales, la pulsión sexual. Es decir, es una preparación remota, de comprender que estamos hechos para amar y que todas nuestras potencialidades están dirigidas a eso, a un amor de donación y de recepción, en la relación de amor, ¿no? Luego está, voy a saltar la tercera primero, la preparación inmediata, que es la que precede inmediatamente a la celebración del matrimonio, lo que ahora conocemos como los cursos de acompañamiento matrimonial, o los cursos de preparación o cursillos de preparación matrimonial, que son pues esas semanas, esos 15 días, pero ha habido una gran carencia de la preparación que llamamos próxima, que es toda la etapa del noviazgo. Es como, así decirlo, es como el grado en amar, que lleva un tiempo grande. Ha habido programas, y los hay, en España. Yo conozco en Valladolid, Aprendamos a Amar, conozco en Amor Conyugal, conozco en Valencia un curso también de este tipo. En fin, hay varios, no quiero dejar ninguno. Pero a nivel de conferencias episcopales nunca se había hecho un curso de este tipo. O sea, los elementos fundamentales de una preparación, como digo, próxima, pausada, con tiempo, para ir testando si uno realmente está preparado al sacramento y a la vida matrimonial, y si es con la persona, con novio o novia que tiene, que está preparado para ello, si tiene las destrezas, actitudes, conocimientos, profundidad, espiritualidad suficiente para asumir y vivir con gozo y con realismo la vida matrimonial. Eso no se soluciona con un cursillo de 5 días o de 3 semanas antes de casarse. Es como ir, no sé, operar del corazón y hacer un cursillo de cardiología una semana, cualquiera se opera, ¿no? Bien, entonces se hizo este curso, pues, de 12 temas, con 3 sesiones, 3 sesiones cada una, para hacerlo en 1 o 2 años, el tiempo que se requiera. Lo han hecho además matrimonios, o sea, no los he escrito yo, en un grupo de matrimonios que son máster en familia, que son familias, que son pedagogos, que son médicos, que son profesores, que son gente con experiencia dilatada en el matrimonio. Han ido haciendo los cursos, los programas, los textos, ciertamente con nuestra ayuda, con nuestra colaboración, con nuestra supervisión, por decirlo de algún modo, y bueno, pienso que es un grandísimo servicio. Es la primera conferencia episcopal del mundo que tiene un programa de este tipo, y además de modo gratuito, como está en Internet. Ciertamente, cuando se hicieron públicos hubo ahí una serie de confusiones. Parece que aparecieron textos que no correspondían a los oficiales, textos que habían sido desechados, que eran antiguos. Hay un batiburrillo ahí bueno, y que evidentemente pues la gente que no es muy afecta a la Iglesia pues se lo tomó a cachondeo. Pero claro, cuando preguntaban decía, pero que estos no son los textos fundamentales, los textos aprobados, porque en una hora apareció no sé qué. Y yo no sé qué es lo que habrá aparecido, pero los textos oficiales es esto, y como digo, está contrastado y está haciendo muchísimo bien, ¿no? Con respecto a la preparación remota de educación afectivo-sexual, también la Conferencia Episcopal hizo un temario y un programa que lo pidió la Santa Sede y se donó a la Santa Sede. Se tradujo a 7 idiomas y me consta que cada mes, últimamente no lo he seguido, pero cada mes tenía 50.000 descargas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Yo pienso que son elementos, son herramientas hechas con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con realismo, hechas por matrimonios que saben lo que es la vida matrimonial, y son personas formadas y además son personas creyentes, porque hay una perspectiva ciertamente, una perspectiva cristiana del matrimonio, y son que se ofrecen para quien quiera utilizarlas gratuitamente, con paz, con libertad, y que ayude a que la vida matrimonial, la vida familiar, pues sea plena, gozosa, y no sea, pues a veces puede ser un camino difícil, complicado, y en ocasiones porque esa preparación no ha sido pues lo profunda, extensa y cuidada que quizás tenía que haber sido. Muy bien, y don Mario, nos dice también Fernando de la Puente desde Pamplona, dice, muchas gracias don Mario por estar hoy con nosotros. ¿Qué diría a los abuelos ahora que muchos no pueden estar con los nietos? Bien, ciertamente estos días en los mensajes también he puesto en algunos lugares, démonos cuenta
que los abuelos, lo que somos hoy en día nosotros es gracias a nuestros padres y abuelos. Ellos han desgastado su vida por nosotros, ¿no? Que menos que nosotros les devolvamos ese cariño, ese respeto y todo lo que se merecen, ¿no? No es fácil pasar el testigo. Todos somos conscientes que a veces pues, los abuelos, las abuelas, que han sido el todo en las familias, lo han hecho todo, comenzar a darse cuenta de que pues, se van mermando facultades, de que, bueno, de que muchas veces uno va perdiendo la memoria. Es verdad que hoy en día hay abuelos muy jóvenes y muy vitales, pero también es verdad que ya con el tiempo, yo vivo con mi madre, 95 años. Yo recuerdo que cuando llegamos a Bilbao, pues ella era ama de su casa. Hace 12 años, cuando en el obispo de Bilbao vino ya conmigo. Recuerdo que ella, evidentemente, ama de su casa, tiene una ayuda en casa, pero a ella le gustaba hacer la comida, le gustaba salir a comprar, le gustaba a mí ponerme las cosas y tal. Bueno, ahora, pues bueno, está en silla de ruedas, evidentemente no cocina, evidentemente hay que ayudarle a muchas cosas. Es una transición muy dura, que nos tocará a todos, ¿no? Entonces, estas personas necesitan ser queridas, devolverles el cariño que nos han dado, son parte esencial de nosotros, son nuestra memoria y nuestras raíces. Ciertamente un árbol no puede crecer si no tiene raíces profundas, y estos son nuestros mayores. Estos días hemos pues, asistido a estas dificultades grandes, ¿no? Y mortalidades en residencias de personas mayores que, bueno, gracias a Dios se han ido solventando lo mejor posible, pero bueno, han dejado pues muchos fallecidos y también es para nosotros un acicate a esmerar el cuidado, a ser previsores y a que las personas mayores les dediquemos tiempo de calidad, les dediquemos cariño, dedicación, porque siguen aportando tantísimo para nuestra vida y son la memoria y el testimonio de un amor impagable y que ha hecho que seamos lo que somos nosotros en la actualidad. En este sentido, don Mario, yo creo que le alegrará saber una iniciativa que desde aquí, desde Alive, que como sabe, se dedica a colaborar con las familias en la educación de los hijos, en el tiempo libre, etcétera. En este tiempo de cuarentena ha comenzado una iniciativa de solidaridad online, que es una de las residencias de ancianas que visitan los chicos habitualmente. Bueno, pues se ha establecido como una serie de turnos para que o bien familias o bien grupos de amigos establezcan una comunicación a través de una videollamada o lo que fuera con ancianas y ancianos de esa residencia, preparándose actuaciones musicales, dando un rato de conversación, de manera que en esta situación ha funcionado muy bien, bueno, pues el acompañar a estas personas que quizá no tienen la cercanía física de sus familiares a través de este tipo de iniciativas. Me parece muy bien. Ciertamente, uno de los grandes sufrimientos y carencias que tenemos hoy en día es la soledad de muchas personas, ¿no? No recuerdo bien las estadísticas, pero creo recordar que en España hay 4 millones de familias monopersona, hogares donde solo vive una persona. Creo recordar que personas de más de 80 años en toda España que viven solas, no sé si han pasado de 200 a 600 mil, pues no recuerdo bien las cifras ahora porque ya la memoria también a mí me va fallando, pero el incremento de personas que viven solas, el incremento de personas mayores de 80 años que viven solas, que muchas veces, pues hasta lo que es lo habitual del propio aseo, cuidado personal, alimentación, pues puede estar muy limitado. Pienso que es un elemento muy a tener en cuenta y muy a volcarnos en ello. No solo las ayudas de tipo, pues como digo, material, tipo, bueno, de ayudas de cosas y de alimentación y de salud, sino también toda la cuestión de la soledad, del sufrimiento psicológico, del sufrimiento espiritual. Muchas veces es verdad que, bueno, igual que una persona que tiene ya una dificultad, una demencia, pues bien, tenemos que saber cómo manejarla y cómo estar con ella, pero ciertamente necesitan nuestra protección, nuestra acogida y volcarnos en ellas. Y por tanto me parece muy bien estas iniciativas, me parecen fabulosas. Estupendo. Y luego, don Mario, si le parece, ya por no nos vamos a pasar un poquitín del tiempo, podríamos terminar con una última pregunta antes de despedirle, que nos dice Fernando. Quería preguntarle qué hacemos los jóvenes para hacer ver a nuestros amigos el valor de la familia apoyada en Cristo en un contexto en el
el que hay tantas familias rotas, tantas dificultades y donde en ocasiones la familia puede no presentarse como un ideal atractivo. Es verdad, yo recuerdo que en un periódico de mucha tirada aquí en Bilbao, hace quizá ya será un año, decían que más de la mitad de los jóvenes de Vizcaya ya no veían formar una familia como un elemento capaz de darles felicidad. O sea, así como igual, no sé, de 30 años, pues el tema de echarse novio o novia y de casarse era como un elemento que se veía configurador de la propia vida. Pues hoy en día más de la mitad de los jóvenes no piensan que es un elemento que puede darles felicidad. Y puede ser una experiencia ciertamente pues complicada y difícil en sus vidas, ¿no? Pero es verdad que todos tenemos necesidad de cariño, necesidad de afecto. El amor nos hace crecer y el amor nos llena de alegría y de esperanza y expande la propia vida, ¿no? Por eso los amigos siempre tenemos que tener tiempo para los amigos y tiempo de calidad. Y a veces, en fin, lo digo con mucho cariño, critico, o bien, no me gusta mucho esa canción, quiero tener 1.000.000 de amigos, creo que era de Roberto Carlos. No me hace mucha gracia porque yo no quisiera tener 1.000.000 de amigos. ¿Por qué? Porque no puedo cuidarles al 1.000.000 de amigos. O sea, la amistad exige tiempo, cuidado, presencia. O sea, si el día tuviera 1.000.000 de horas, sí quisiera tener 1.000.000 de amigos. Pero como el día tiene 24 horas, ¿a cuántos amigos puedo cuidar? ¿A cuántos amigos pueden presentir que estoy ahí? Entonces, sí, yo pienso que sepamos también que entre los jóvenes es la primera causa de muerte violenta es el suicidio. O sea, jóvenes que prefieren no vivir, pues situaciones dramáticas se están viviendo. Muchas veces los jóvenes, a pesar de vivir con otros jóvenes, viven una gran soledad, porque a veces las relaciones pueden ser superficiales o bueno, de cara a pasarlo bien, pero no de comunicar una vida, no de comunicar una experiencia, de un compartir elementos fundamentales de la propia vida y algunos que duelen y que duelen mucho, como pueden ser también temas a veces familiares. Es verdad que eso no se puede expandir en 1.000.000 de amigos, seguramente solo en uno muy concreto o en 2 o 3 amigos que son siempre del núcleo íntimo, ¿no? Pero hoy en día ese fomentar la amistad, que no solo se basa en ir a pasarlo bien en un botellón, es muchísimo más profundo y muchísimo más grande que todo eso, ¿no? Puede aliviar carencias familiares y puede hacer recuperar una ilusión por construir realmente una familia según la llamada de Dios, según ese no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo que os he elegido y os he consagrado y os he enviado, ¿no? Por eso pienso que los amigos, como dice la Escritura, ¿no? Quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? Y la Escritura, el libro de la sabiduría, elogia la amistad, no digamos los clásicos, Cicerón, el Tratado de Amicitia de Cicerón es fabuloso, ¿no? Pues pienso que los buenos amigos ciertamente son un auténtico tesoro que pueden ayudarnos a superar muchas heridas y a dar un norte cierto y verdadero a nuestras vidas. De hecho, Santo Tomás, curiosamente, difiere de San Agustín, que concibe el amor de caridad como una amistad, y concibe a Cristo como el amigo por excelencia, ¿no? Y él nos dice en la Escritura, ya no os llamo siervos, a vosotros llamo amigos, y luego dirá, id y anunciad a mis hermanos, ¿no? La amistad, la fraternidad son elementos fundamentales que remiten a una familia, ¿no? Que nos ayudarán a vivir y a transitar por una vida apasionante, pero también muchas veces tumultuosa y tormentosa. Fenomenal, don Mario. Bueno, pues si le parece, yo creo que podemos cerrar aquí el turno de preguntas para ceñirnos más o menos al horario. Quería de nuevo agradecerle muchísimo su presencia esta tarde con nosotros. Creo que ha tenido lugar un diálogo muy ameno, muy fructífero, donde, bueno, todos los que nos siguen han podido hacer sus preguntas. Y quería también aprovechar la ocasión, ya que mucha gente nos escucha en este momento, para anunciar cuál será la próxima sesión de este ciclo 60 minutos con, dedicado a cuestiones relacionadas con la educación de los hijos, y será la semana que viene, el miércoles a las 7 de la tarde, como siempre, el doctor Carlos Chiclana, psiquiatra, que dará una sesión que lleva por título Tiempo de fuertes, tiempo de valientes. Y será, aquí leo un breve extracto, en un tono ameno y divulgativo, el doctor Carlos Chiclana nos animará con optimismo, confianza y esperanza a desarrollar herramientas para promover la fortaleza
en las relaciones humanas nuestras y de nuestros hijos. Bueno, la virtud de la fortaleza, tan necesaria siempre y quizá especialmente en estos momentos, será la que nos ocupará la semana que viene sobre las 7 de la tarde, el miércoles a las 7 de la tarde. También anuncio que más adelante nos ha confirmado la presencia en nuestro ciclo un ponente también muy interesante, que es el doctor del Corral, que fue jefe de los servicios médicos del Real Madrid desde el año, si no me equivoco, desde el año 93 hasta el 2007, que tiene también una historia de fe, de conversión, una historia familiar muy impresionante y un testimonio muy valioso. Pues también el doctor del Corral nos acompañará en las próximas semanas. Y luego, por último, y ya digamos en un contexto más de afición, también animaros, si lo deseáis, los aficionados, a poder ver el enlace de la sesión que compartimos el domingo pasado con el matador de toros, Juan José Padilla, recientemente retirado de los ruedos, que ha quedado colgada en el canal de YouTube de Alaiz, y por supuesto fue una tarde de toros muy amena que podéis revivir en ese enlace. Dicho esto, don Mario, solo queda agradecerle de nuevo su presencia hoy con nosotros y despedir a todos los participantes. Muy bien, yo me despido con la oración de la Sagrada Familia. Así encomendamos a todas las familias, la oración que puso el Papa. Rezamos juntos, recéis en vuestro interior. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestra súplica. Amén. Pues gracias por vuestra paciencia y os deseo un feliz y santo tiempo de Pascua y también un santo y tiempo feliz de mayo, el mes de la Virgen María. Muchas gracias. Bueno, don Mario, muchísimas gracias a usted. Pronto.